ustedes y de parte también de nuestro servicio. Obviamente cualquier charla que ustedes necesiten, con muchísimo gusto. Los que quieran practicar sobre quemados, ustedes saben que pues tenemos el centro de referencia de unidad de quemados del nororiente de Colombia, entonces siempre que ustedes quieran están súper bienvenidos. Cualquier día estamos nosotros los residentes, entonces podemos ayudarles si quieren practicar algo de quemados, ¿listo? O pues de cualquier otra cosa de cirugía plástica. Bueno, me escuchan todos, ¿cierto? Bien. Sí, doctora, Vale, perfecto. listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre manejo inicial del paciente quemado. Esta es una charla pues demasiado importante. Considero que es un punto que hay que tener muy claro, sobre todo pues para ustedes que primero, antes que nada, pues van a salir a ser médicos generales y independiente de lo que quieran hacer más adelante. Y pues para ser después unos buenos especialistas tenemos que ser unos muy buenos médicos generales. Entonces van a ver que el paciente quemado es un paciente muy complejo. De hecho, es el paciente considerado con el politraumatismo más de mayor impacto que hay, eh, así no lo creamos, y hay que saber específicamente cómo es su manejo. No es un manejo común y corriente para cualquier politraumatizado, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación el día de hoy. Como contenido, entonces vamos a tener que primero vamos a pasar pues por una parte de epidemiología, ¿cierto? Vamos a ver un poco la problemática de este contexto en cifras, ya entender esa problemática de los pacientes quemados. Vamos a ver unas cifras importantes que nos permitan pues contextualizar un poco cuál es esa problemática, hablar un poco también de la fisiopatología. Antes de hablar del manejo del paciente quemado, debemos comprender también cuáles son esas repercusiones hemodinámicas y metabólicas que el paciente quemado está sufriendo, porque pues si no entendemos esto, pues no vamos a entender del porqué del manejo del paciente quemado. Vamos a aprender también a determinar la extensión del paciente quemado, la profundidad de sus quemaduras, y con ello pues también vamos a aprender a clasificarlo según su gravedad, que nos va a guiar en dónde debe realizarse idealmente el manejo de este paciente, si va a ser ambulatorio, si el manejo lo podemos hacer en un segundo nivel o si ya debemos remitirlo a un tercer nivel. Vamos a ver también propiamente de lo que va a ser el manejo inicial, hablar entonces, también presentar al final un caso clínico para que sea como un poco más práctica la charla y vean ustedes como ya en la práctica clínica de ustedes al momento de recibir un paciente, cuál va a ser ese manejo inicial. En realidad el manejo del paciente quemado es muy sencillo, solamente van a ver que hay que aprenderse como unos pasos, pero ya una vez que hagan algunos casitos ya jamás se les va a olvidar, ¿listo? En cambio sí va a ser muy impactante a la hora de reducir la morbimortalidad de estos pacientes. Finalmente, ya vamos a concluir entonces con unas ideas claves para llevar a casa, entonces unos aspectos claves que tienen que tener en cuenta. Entonces, debemos conocer todos que las quemaduras son el cuarto tipo de trauma más frecuente. En un primer lugar, vamos a tener que lo ocupan los accidentes de tránsito, segundo, las caídas, tercero, la violencia, las quemaduras. Se estima que aproximadamente 11 millones de quemaduras van a requerir manejo, atención hospitalaria a nivel mundial al año. Entonces, pues como vemos, es una cifra demasiado importante y el 90% de estas quemaduras va a ocurrir en países de mediano y de bajos ingresos. Recordemos que Latinoamérica y en especial pues nuestro país es un país pues en vía de desarrollo, ¿cierto? Entonces las quemaduras van a ser un motivo de consulta demasiado frecuente en el servicio de urgencias. Aproximadamente 180.000 pacientes quemados fallecen anualmente en países de medianos y bajos ingresos, entonces de ahí radica la importancia de realizar un manejo adecuado desde el médico que lo recibe hasta ya un manejo especializado en una unidad de quemados. Entonces podemos impactar en disminuir esta morbimortalidad que, como vemos, pues es muy importante. En nuestro país carecemos de una estadística nacional. Sin embargo, en nuestro departamento, nuestra unidad de quemados, como ya les contaba, del Hospital Universitario de Santander, pues hemos hecho varios estudios epidemiológicos y podemos conocer que aproximadamente en un año recibimos aproximadamente 270 pacientes
De ellos el 40% son mujeres y el 60% son hombres. En cuanto a los agentes causales de las quemaduras, en un primer lugar, y es indiscutible, pues van a ser las quemaduras por escaldadura, por líquido hirviente, cerca de un 55%, después vamos a ver ya por hidrocarburos, entonces gasolina, pólvora, eléctricas, por contacto, y ya por último quemaduras químicas. Entonces, ya entrando a hablar de la fisiopatología de este paciente, ¿qué hace tan especial al paciente quemado y por qué es tan especial y tan diferente a los otros tipos de pacientes traumatizados? Primero, entonces, lo que yo ya les decía, hay que reconocer que el paciente quemado es un paciente traumatizado. De ahí a que cuando veamos más adelante en el manejo inicial, vamos a ver que se va a guiar por los manejos de la ATLS, que ya pues todos sabemos que va a guiar el manejo de todo paciente traumatizado de entrada. Ese punto entonces hay que tenerlo claro todo. Segundo, recordar lo que les decía, que el paciente quemado va a representar el modelo de trauma más grave que existe. Entonces, de todos los pacientes que podamos tener, recordar siempre que ninguno va a superar al paciente quemado. El paciente quemado va a tener una respuesta metabólica altísima, va a tener liberación de catecolaminas, hormonas de estrés, liberan cortisol, van a tener un corazón que va a estar hiperdinámico, aumenta su frecuencia cardíaca, va a tener un estado también de hipovolemia. Entonces, de todos los pacientes traumatizados, acordémonos que el paciente quemado va a representar el modelo de trauma más grave. Entonces, debemos comprender también este aspecto que vemos acá que es clave. Si tenemos un periodo de contacto breve a una temperatura de hasta 40 grados centígrados, podemos saber que no vamos a sufrir pues mayor lesión. Sin embargo, si esta temperatura excede los 70 grados centígrados, va a ocurrir ahí sí una destrucción inmediata por destrucción de la epidermis. Ahora, pues un punto muy importante a la hora de valorar los quemados es cuáles van a ser esos factores que van a contribuir a la severidad de una quemadura. Entonces, ¿por qué un paciente puede tener una quemadura de mayor profundidad, más severa, y otro puede presentar una quemadura más leve a pesar de que la profundidad sea la misma? Entonces, son varios los factores que inciden en que pues, la severidad de la quemadura sea mayor. Primero, y es el que a cualquiera se nos ocurre primero, va a ser la temperatura del agente, ¿cierto? El segundo va a ser la duración del contacto de este agente. Y el tercero va a ser ese coeficiente de transferencia de calor que pues ya va a ser específico para cada agente que produzca pues la quemadura, y estos tres factores unidos son los que nos van a determinar la severidad de la lesión. Es un modelo que ya pues todos de pronto hemos visto en pregrado, no sé si ustedes ya lo vieron, es un modelo que fue escrito desde 1989, se llama el modelo de Jackson y que actualmente sigue siendo como con el cual nos basamos en las quemaduras. En la quemadura existen tres zonas, entonces la zona más central, que generalmente es la zona donde se recibe ese como impacto directo del agente causal. Entonces, digamos, si a nosotros nos cae agua hirviente en la mano, el primer lugar central donde cayó ese impacto de agua hirviente, esa va a ser la zona de coagulación. Entonces, en este lugar ocurre una necrosis, es el tejido acá, ya el daño que ocurrió es irreversible. Existe una segunda zona, que es una zona llamada de estasis, es una zona periférica a esa de coagulación, y en esta, digamos que ya va a haber como un poco de vasodilatación, y es una zona en la cual esta zona hay riesgo de que progrese y se aumente esta zona de coagulación y de necrosis a esta. Entonces vamos a ver que cuando manejemos el paciente quemado y manejemos bien los líquidos, la zona que vamos a intentar como preservar y evitar que progrese a esa necrosis, ¿cierto? Que aumente el daño de los tejidos, va a ser precisamente esta zona de estasis. Perdón, que se me desconectó aquí. Listo. Y la tercera zona, entonces, va a ser la zona de hiperemia, que vamos a ver que está alrededor de esa zona de estasis.
Esa zona de hiperemia, como vemos, va a ser un poco más rosada, más roja, y precisamente, pues su nombre lo dice, va a ser de hiperemia, va a tener mucha mayor vasodilatación, y esta zona sí vamos a ver que no va a estar en riesgo de necrosis, y casi siempre va a terminar recuperándose. Va a ser la zona como más periférica de esa quemadura. Recordar entonces que para nosotros lo más importante va a ser entonces poder como recuperar esa zona de estasis, ¿listo? Bueno, aquí para mostrarles entonces más o menos ese modelo de Jackson en un paciente con un antebrazo quemado. Entonces, digamos, aquí en la zona blanca, donde está la A, sería la zona central donde se recibe el mayor impacto de temperatura, o sea, el primer impacto del líquido hirviente o de la sustancia que nos provoca la quemadura. La zona B sería ya la zona que les digo que puede llegar a ser reversible, y va a ser la zona que vamos a tratar de recuperar mediante pues, los diferentes mediante las diferentes medidas que vamos a tomar de manera prehospitalaria, y también a la hora de realizar la remisión de estos pacientes para evitar que progrese esa necrosis. ¿Listo? Y la zona ya más periférica, que va a ser la C, que ya sabemos que va a ser la zona de hiperemia, que va a ser la zona pues que pues siempre se va a terminar recuperando. ¿Listo? Bueno, esto, recordemos que los pacientes quemados van a ser unos pacientes que van a estar hipovolémicos. Hay una fuga de líquido hacia un tercer espacio, como vemos acá. Este proceso se produce mediante dos mecanismos. Entonces, el primer mecanismo es que va a haber un daño endotelial directo mediante la temperatura. Esto altera esas uniones estrechas intercelulares, esas uniones tipo gap entre las células endoteliales, y eso va a permitir que estos espacios se abran y haya pues una fuga de líquido al tercer espacio. Y el segundo es que va a haber liberación de todos estos agentes, histamina, prostaciclina, radicales de oxígeno, y eso va a aumentar esa permeabilidad capilar, y todos esos factores juntos pues van a aumentar ese líquido en el tercer espacio, que va a ser el espacio intersticial. Y por eso, cuando estamos haciendo el manejo de los líquidos en el paciente quemado, debemos tener muy en cuenta, y siempre es súper importante, es que esos líquidos que le estamos poniendo al paciente, en un gran porcentaje, casi el 60-70%, no van a permanecer en el espacio intravascular, sino que van a salir hacia un tercer espacio, y por eso es tan complejo el manejo de los líquidos de un paciente quemado, ¿vale? Bueno, entonces esta es la representación gráfica de lo que hemos visto. Ya todos conocemos entonces las fuerzas que manejan, pues digamos, los vasos sanguíneos van a ser dos, una que va a ser pues a favor de que la sangre permanezca en el espacio intravascular, que va a ser la presión osmótica o oncótica, y otra que va a hacer que esa sangre salga hacia un tercer espacio, que es un espacio intersticial, que va a ser ya la presión hidrostática. Normalmente, como sabemos, pues debe haber un equilibrio entre esas dos fuerzas, ¿cierto? Pero en el paciente quemado esto cambia totalmente y se altera completamente. Recordemos que las uniones endoteliales se van a ver alteradas, van a haber entonces liberación de diferentes sustancias que van a aumentar esa permeabilidad capilar, y finalmente vamos a ver que hay una fuga hacia este tercer espacio. Esto finalmente va a terminar repercutiendo en el sistema cardiovascular. Entonces, si esa sangre no va a permanecer en ese espacio intravascular, entonces pues va a haber una disminución de lo que sería la precarga, ¿cierto? Entonces va a haber una hipovolemia. Entonces, si al corazón le llega menos sangre en cada latido, pues el corazón lo que va a hacer es que va a intentar aumentar el gasto cardíaco para poder mantener la perfusión de los diferentes órganos vitales que ya sabemos: corazón, pulmón, cerebro, ¿cierto? Entonces va a aumentar ese gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca. A nivel renal, recordemos que si hay un aumento del flujo para el corazón, para el cerebro, para el pulmón, pues va a haber una disminución del flujo renal, ¿cierto? Disminución del flujo esplácnico. Entonces, si hay una disminución del flujo renal, podemos tener una necrosis tubular aguda. Adicionalmente, el paciente quemado va a presentar hemólisis por el daño que ocurre por la temperatura directa
en los tejidos, y eso va a permitir que se libere hemoglobina, permitiendo así depósito de pigmentos y aumentando aún más ese daño renal y la necrosis tubular aguda. Y por otro lado, el paciente con quemadura eléctrica también va a presentar esta liberación de pigmentos, que va a ser la mioglobinuria, que vamos a verlo más adelante. Estos pigmentos, lo que les decía, se van a depositar en los túbulos renales, obstruye el flujo finalmente y se va a censar también con una disminución del gasto urinario. Entonces hay que tener en cuenta, va a llegar menos sangre al riñón, el riñón va a empezar a presentar problemas, van a haber depósitos que aún más van a obstruir este flujo renal, y finalmente se va a traducir en una disminución del gasto urinario. El sistema inmunológico, recordemos, lo más obvio es que pues lo primero es que va a haber un daño de la barrera cutánea, pero el compromiso inmunológico no solamente se va a quedar ahí. Entonces recordemos que el paciente quemado va a presentar una respuesta aumentada con los leucocitos, va a tener una leucocitosis, pero recordemos que esos glóbulos blancos no van a servir de nada, van a ser unos glóbulos blancos disfuncionales. Entonces, esos neutrófilos van a tener alteración en lo que será la fagocitosis, la diapésis. Entonces va a haber gran cantidad de glóbulos blancos, pero no van a poder funcionar. Entonces va a favorecer a que si llega a existir algún microorganismo, pues el sistema inmunológico no sea capaz de contrarrestarlo y puede haber un episodio de sepsis y puede tener infecciones mucho más graves y mucho más frecuentes. En términos generales, el paciente quemado entonces puede presentar un estado de inmunosupresión y que nos aumenta pues esos riesgos de infección, ¿no? A nivel metabólico, vamos a ver que el estado del paciente quemado va a ser un estado hipermetabólico e hipercatabólico. ¿Esto por qué va a ocurrir? Entonces el paciente quemado, como respuesta al estrés de la quemadura, va a necesitar pues unos requerimientos energéticos demasiado altos para poder responder pues a toda esa injuria térmica, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar muchísima energía. Esa energía, como sabemos, la podemos obtener fácilmente a partir del glucógeno, pero ese glucógeno sabemos que pues, se va a agotar muy rápido, ¿cierto? Entonces el hígado va a empezar a realizar gluconeogénesis, formar nuevas moléculas de glucosa a partir de aminoácidos, ¿de qué? Del músculo. Entonces aquí es cuando empezamos a hablar de hipercatabolismo. Entonces va a haber un catabolismo muscular para liberar esos aminoácidos y a partir de esos aminoácidos del músculo poder formar nuevas moléculas de glucosa. ¿Por qué no lo hacemos a partir de la grasa? Porque la lipólisis, recordemos que en el paciente quemado es inefectiva. Entonces, de ahí a que el gran problema sea ese, ¿no? Vamos a requerir grandes requerimientos energéticos, pero nos vamos a consumir el músculo. Entonces, las calorías van a provenir del catabolismo muscular casi del 100%. Bueno. Entonces, a nivel hematológico, hay una hemólisis. Esta hemólisis se va a ver por dos factores. Esperen, que no sé por qué no me pasa. Listo. Entonces recordemos que va a haber una hemólisis, ¿cierto? Esa hemólisis va a ocurrir por un daño directo térmico, por la quemadura. Entonces sabemos que se van a dañar, de una vez apenas ocurre la quemadura, se van a dañar algunos eritrocitos, se van a hemolizar. Entonces de ahí es cuando les decía que va a haber una liberación de hemoglobina. El grupo hemo se va a depositar entonces en los túbulos renales, como también ya decíamos anteriormente. Adicionalmente puede haber una hemólisis microangiopática, ¿cierto? Entonces, si ustedes le piden un cuadro hemático a un paciente quemado, van a darse cuenta que el paciente no va a tener un hematocrito, va a tener un hematocrito alto. Entonces, el paciente quemado, realmente, para que no se confundan, el paciente quemado realmente está anémico. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si el volumen sanguíneo, tenemos el volumen sanguíneo y lo que se va a disminuir es la cantidad de plasma, ¿cierto? Porque se fue a un tercer espacio. Entonces lo que realmente ocurriría es que va a estar hemoconcentrado, no porque haya un aumento de glóbulos rojos, sino porque todo lo contrario, los glóbulos rojos van a estar también disminuidos, pero lo que más se va a disminuir va a ser el plasma.
Entonces, eso que no los vaya a confundir, el paciente quemado realmente siempre va a estar anémico a pesar de que esté hemoconcentrado. Entonces, esto es un punto muy importante. A nivel del sistema gastrointestinal, ya les había comentado que va a haber una hipovolemia, el corazón pues va a querer bombear sangre a los órganos vitales, ¿cierto? A partir de esto, pues va a ocurrir una disminución de ese flujo esplácnico y de la circulación renal. Esto se va a representar en el paciente quemado, en que va a haber una atrofia de la mucosa intestinal. Esto ocurre en las primeras 12 horas. Puede el paciente presentar además un ilio paralítico y hay que recordar que este ilio paralítico muchas veces se va a traducir en la clínica en que el paciente quemado muchas veces no va a tolerar la vía oral. También puede presentar úlceras de Curling, que son úlceras principalmente gastroduodenales, son úlceras por estrés, y puede haber también una translocación bacteriana secundario al daño de esa translocación bacteriana por daño de la mucosa gastrointestinal. Entonces recordemos en resumen que hay un daño en la barrera cutánea, hay un aumento en la frecuencia y el gasto cardíaco, entonces va a haber un estado hiperdinámico del corazón para poder como suplir todo ese déficit que tiene de volemia. Entonces, para poder mandar la sangre hacia los órganos vitales, va a haber una disminución secundaria a esto del gasto urinario, ¿cierto? Una disminución del flujo de sangre que le llega al riñón, y además puede haber también una obstrucción al flujo de salida de la orina, ¿cierto? Y esto pues finalmente se va a traducir en disminución del gasto urinario, y el paciente puede presentar también ilio paralítico secundario pues a esa disminución del flujo esplácnico también. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? Entonces hay 3 tipos de clasificaciones de las quemaduras. El primero va a ser según su mecanismo. Entonces el más frecuente, el que debemos tener en cuenta, es el mecanismo térmico. Entonces tenemos acá, digamos, en esta imagen un bebé, y esto ocurre demasiado frecuente. De hecho es la primera causa de quemadura en nuestra unidad de quemados. El porcentaje más alto de quemados también son los niños, y esta es la primera causa. Entonces esto es muy típico, la mamá puede estar cocinando, ¿cierto? Y el niño de curioso, entonces con las manitos se vierte pues este líquido hirviente en su cara, en su tórax, ¿cierto? En sus miembros superiores, y esto pues va a ser el mecanismo por escaldadura por líquidos hirvientes, y es pues muy frecuente en los pacientes pediátricos. El otro mecanismo es contacto por objetos calientes, y el otro mecanismo podría ser las quemaduras por llamas. Las quemaduras eléctricas las podemos dividir en 2 grupos: quemaduras por alta tensión y quemaduras por baja tensión. Realmente la diferencia de la una a la otra son que las quemaduras de baja tensión se van a producir en un contexto doméstico, en el hogar, y las de alta tensión generalmente son pacientes que se presentan por exposición laboral. Entonces generalmente son esos pacientes que laboran con cables de alta tensión, o pacientes incluso en un contexto doméstico que suben a la azotea, por ejemplo, a arreglar algún cable, y sin querer tocan con una varilla o algo metálico con un cable de alta tensión. Entonces, eso serían quemaduras de alta tensión. Las quemaduras químicas, a grosso modo, las vamos a dividir por quemaduras por ácidos y quemaduras por álcalis. Y las quemaduras por radiación, las más frecuentes son las quemaduras por radiación ultravioleta, que pueden ser secundarias a exposición solar, o por cámaras de bronceo. Y la radiación ionizante, que pues afortunadamente es poco frecuente. Según su profundidad, las quemaduras las podemos clasificar como quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces, las quemaduras de primer grado se caracterizan porque son muy, muy dolorosas. Todos nos hemos quemado por el sol, entonces sabemos que son quemaduras demasiado dolorosas. Vamos a ver que son eritematosas y secas, ¿cierto? De entrada, importante aquí saber que estas quemaduras de primer grado nunca, nunca van a entrar en la sumatoria de la superficie corporal total para el cálculo de líquidos, que es como un error muy frecuente que se comete. Entonces, para tener en cuenta esto. Las quemaduras de segundo grado, recordemos que aquí ya no solamente va a afectar la epidermis, sino que también afecta grados variables de la dermis. Estas de segundo grado las podemos dividir a su vez de segundo grado
superficial, intermedias y profundas. Entonces, ¿cómo las vamos a diferenciar entre una a la otra? Entonces es muy fácil. Las más superficiales van a ser más rosadas, más secas, más dolorosas. Entre más profundo, pues más voy a terminar afectando esa dermis, que es donde vamos a tener las terminaciones nerviosas. Si voy a como a afectar o a dañar completamente estas terminaciones nerviosas, pues ya no voy a sentir. Entonces, entre más profunda la quemadura, menos voy a sentir, más blanca va a estar y más húmeda va a estar, ¿cierto? Entonces, las quemaduras de segundo grado superficial, más rosadas, más secas, más dolorosas. Las de segundo grado intermedio se caracterizan porque tienen flictenas o ampollas. Cuando veamos flictenas o ampollas, de una vez tienen que pensar en que es una quemadura de segundo grado mínimo intermedio, ¿vale? Y ya las quemaduras de segundo grado profundas, pues vamos a ver que ya son un poquito más blancas, vamos a ver unos ejemplos ahorita, van a ser más blanquecinas y van a ser menos dolorosas, ¿no? Las quemaduras grado 3 ya comprometen el espesor total de la epidermis y de la dermis, pero el daño no queda solamente ahí. En algunos casos vamos a ver que puede afectar generalmente tejidos más profundos. Entonces, por ejemplo, un paciente con quemadura eléctrica casi siempre va a tener una quemadura grado 3. Ellos van a terminar afectando músculo, tejido celular subcutáneo, la grasa. Entonces, quemaduras de tercer grado, espesor completo de piel, y de ahí hacia profundidad puede seguir pues progresando todo de ahí para abajo. Entonces, tercer grado puede dar un compromiso de músculo, como vemos acá, incluso exposición ósea. Listo. Ahora, esto es un ejemplo para reconocer las quemaduras de primer grado. Esas son quemaduras solares, todos nos hemos quemado entonces por el sol, aspecto eritematoso, bastante doloroso, secas, ¿cierto? No lo vamos a incluir en el cálculo de la superficie corporal total para manejo de líquidos, ¿cierto? Estos pacientes los vamos a manejar de manera ambulatoria, manejo analgésico, hidratación y listo. Quemaduras de segundo grado. Quiero que vean esa imagen porque es muy característico. Entonces vamos a ver que esto es un paciente que ya fue debridado en salas de cirugía. Vamos a ver que hay diferentes colores, ¿cierto? Ahí vemos diferentes colores. Hay unas zonas más rosadas, unas zonas más pálidas, más blancas. Cuando hablamos de profundidad, quiero que sepan que no toda la quemadura va a tener la misma profundidad, ¿cierto? Entonces ya veíamos también las zonas de Jackson. Todo esto se rige por eso. Entonces, digamos, donde hubo el contacto directo inicial, pues va a ser la zona más profunda. Generalmente va a ser la zona, digamos, en este caso de segundo grado profunda. Y generalmente alrededor, pues va a volverse un poco más rosadito y quiere decir que va a ser un poco más superficial. Entonces, generalmente aquí va a ser, digamos, unas de segundo grado superficiales, ¿cierto? Por aquí podemos tener de segundo grado intermedio y por aquí ya podemos tener unas quemaduras de segundo grado profundas. Y podemos ya tener quemaduras de segundo grado, pues ya de grado un poco más profundas. Por ejemplo, digamos, aquí quise traer unos ejemplos de nuestra unidad de quemados para que ustedes vean que nunca una quemadura va a ser toda de la misma profundidad, ¿cierto? Entonces aquí vemos características, la escaldadura por líquidos hirvientes que les digo en los niños. Entonces, aquí vemos pacientes pediátricos, estas zonas aquí más blanquecinas, alrededor del hombro, alrededor aquí también del hombrito y de la axila, van a ser más blancas, ¿cierto? Entonces, estas van a ser segundo grado profundas, ¿cierto? Y más alrededor se va volviendo un poquito más rosadita, ¿cierto? Y ahí ya podemos tener quemaduras de segundo grado intermedias y quemaduras de segundo grado superficiales. Podemos también entonces tener aquí un ejemplo de quemaduras de tercer grado. Esto es, por ejemplo, un paciente con quemadura eléctrica por alta tensión. Entonces vemos la presencia de la escara. La escara de entrada nos debe hacer recordar que es una quemadura de tercer grado. ¿Qué tan profundo es de ahí para abajo? No lo sabemos. Debajo de la escara puede haber demasiado daño, pero pues para poder saber el daño hasta dónde va, debemos retirar la escara. Pero por ahora, solamente recordar que si vemos una escara, generalmente en una quemadura eléctrica, siempre de entrada vamos a tener una quemadura de tercer grado, ¿cierto? Acá, como vemos en la mano, también hay una escara, ¿cierto? Aquí vemos generalmente esas quemaduras grado 3
se van a ver así como color pardo, marrón, ya más oscuras, ¿cierto? Negruzcas, bien blancas, y recordar pues siempre que una escara nos va a hacer pensar de una vez en eso. Digamos, esto es una escara. Esto que vemos acá se puede ver es una escara blanquecina de fibrina, ¿cierto? Entonces, en este caso, el manejo, vamos a ver que pues nosotros hacemos un debridamiento enzimático, muchas veces aquí lo que hacemos es aplicar curaciones con colagenasa y vamos a permitir que esta zona de esta escara se limpie y posteriormente pues podamos ya llevar al paciente a cirugía, a hacer injertos de piel, dependiendo pues ya la profundidad. Aquí vemos un ejemplo de compromiso de zonas especiales como manos, como las orejitas. Esto es un paciente, por ejemplo, que recibió varias curaciones que se realizan interdiarios por unidad de quemados. Entonces aquí vemos que, digamos, aquí en el cuarto de la mano derecha, vamos a ver que muy posiblemente fue una quemadura grado 2, intermedia, profunda, que epitelizó solita, pero el segundo y el tercer dedo nunca epitelizaron. Entonces vamos a ver que generalmente estas quemaduras van a ser de tercer grado. Aquí, por ejemplo, también para mostrarles que esto es una quemadura también de tercer grado. Esto que vemos acá blanco es exposición del cartílago auricular. Esto quiere decir que si vemos el cartílago, de entrada sabemos que se comprometió todo el espesor de la piel, entonces es una quemadura de tercer grado. Según su gravedad, también lo podemos clasificar. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Según si son quemaduras leves, que son aquellas grado 2, menor del 15% en adultos, o menos del 10% de superficie corporal en niños, o grado 3, menor del 2%. El manejo de estas va a ser ambulatorio, puede ir al hospital a hacerse las curaciones si quiere, pero va a permanecer en su casa. Quemaduras moderadas, van a ser quemaduras grados del 15 al 25% en adultos, del 10 al 20% en niños, o las grado 3 del 2 al 10% de superficie corporal total. Va a requerir ya un manejo hospitalario, puede ser segundo nivel de atención. Ya las quemaduras graves, aquí es importante que las quemaduras grado 2 de más del 25% de superficie corporal total en adultos o más del 20% en niños, las quemaduras grado 3 de más del 10% en niños o en adultos, o cualquiera sea la extensión, a pesar de que, mejor dicho, sea un puntico, pero sea derivado de una quemadura eléctrica, química, o que tenga quemadura de vía aérea o zonas especiales. ¿Cuáles son las zonas especiales? De entrada, una quemadura en mano, en cuello, en cara, una quemadura en la muñeca, sí, en general todos los pliegues, en las axilas, en la región complejo areola pezón, senos, ¿cierto? En el pubis o en la región genital, son quemaduras de zonas especiales. Y hay un punto súper importante: el dorso de los pies y el dorso de las manos siempre van a ser, pues igual los pies y las manos van a ser de por sí una zona especial, pero el dorso de las manos y de los pies van a ser unas zonas súper importantes a considerar siempre en manejo hospitalario, porque va a tender a profundizarse mucho más, porque la calidad de piel pues va a ser mucho más delgada, ¿no? Sin importar su extensión, el manejo de estas quemaduras graves van a ser en unidad de quemados en un tercer o cuarto nivel. ¿Cómo reepitelizan las quemaduras? Entonces, los médicos y las enfermeras deben tener en cuenta que las quemaduras pueden reepitelizar. Generalmente, si nosotros dejamos un paciente de pronto que no quiera recibir atención con injertos, ¿cierto? Que va a ser como la medida de cubrimiento que nosotros usamos dentro de los primeros 21 días de estos pacientes. Si el paciente no quiere recibir atención, generalmente, atención quirúrgica con injertos, generalmente estos pacientes van a terminar reepitelizando hasta las grado 2 intermedias. De grado 2 profundas y grado 3 nunca van a volver a reepitelizar. Entonces vamos a ver por qué. Entonces recordemos que la reepitelización puede ocurrir, recordar que las quemaduras grado 2 van a reepitelizar porque van a conservar algo de la dermis, ¿cierto? La dermis que va a tener estos anexos cutáneos. Los anexos cutáneos van a permitir o van a tener estas células que van a permitir esa reepitelización. Entonces, las quemaduras se pueden reepitelizar mediante dos mecanismos que hay que tener muy claros. Un mecanismo que va a ser el mecanismo de contracción, que van a ser a partir de los bordes de la quemadura,
van a empezar a migrar las células basales que van a empezar a reconstituir esa epidermis, o a partir de los anexos cutáneos, como por ejemplo acá este folículo piloso. A partir de ese folículo piloso van a migrar estas células basales, ¿cierto?, a volver a reepitelizar. Pero ojo, únicamente se vuelve a reepitelizar la epidermis. La dermis que se dañó nunca se va a volver a recuperar. Entonces vamos a pasar a hablar del manejo inicial del paciente quemado. Entonces, el paciente quemado va a tener 4 fases de manejo, ¿sí? Un especialista, digamos, de cirugía plástica debe saber manejar las 4 fases, a grosso modo, y el manejo inicial pues debe ser de manejo pues muy claro por el médico general y debemos conocerlo todos. Entonces, el primero va a ser el manejo inicial, ¿cierto? Entonces, el manejo de líquidos, gastroprotección, la curación, el gasto urinario, ¿cierto? Hacer una adecuada remisión, clasificación del paciente, ¿sí? Ese va a ser, pues, el manejo inicial. Ya más adelante, un centro especializado ya va a requerir, entonces, las diferentes curaciones y la cobertura de la quemadura, que ya puede ser lo que yo les decía, si vemos que ya va a llegar al día 21, digamos, de quemadura, y esa quemadura no ha reepitelizado, vamos a pensar en hacer entonces cubrimientos con injertos o con colgajos según sea la indicación. Ya la fase de soporte va a ser la fase de soporte hospitalario, entonces el soporte metabólico, nutricional, prevenir las infecciones, en caso de que se complique con una infección, tratar la infección. Y la cuarta fase, que es una de las fases más importantes en los quemados, que van a ser la prevención de las contracturas, de las bridas cicatrizales, el manejo de estas bridas, y que en grosso modo va a estar como muy dependiente, muy importante este manejo con lo que es terapia física, ocupacional y el apoyo psicosocial de estos pacientes, permitir esa rehabilitación del paciente a lo que era su vida de antes, como lograr esa funcionalidad. Nunca se va a lograr casi que al 100%, pero tratar de que él pueda lograr rehacer su vida como antes. Todas estas 4 fases involucran al cirujano plástico, pero el médico general y todos debemos aprender a manejar el manejo como inicial del paciente quemado, que es lo que vamos a ver a continuación. La valoración primaria, entonces acabamos de recibir el paciente quemado, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, el ABCDE, que en los quemados le añadimos la F al final, que es la de fluidos, que es la de los líquidos, pero entonces vamos a empezar. En la A, pues ya todos sabemos que ya va a ser la vía aérea, ¿cierto? Entonces debemos preguntarnos si el paciente requiere intubación orotraqueal para prevenir obstrucción de vía aérea. Entonces ahorita más adelante vamos a ver las indicaciones claras para intubar estos pacientes quemados. La B sería la parte ventilatoria, la respiración, el patrón respiratorio. Debemos preguntarnos en los pacientes quemados sobre todo que el paciente tiene intoxicación por monóxido de carbono, tiene lesión por inhalación. Entonces, ¿cuándo podemos sospechar que tenga quemadura de vía aérea o que esté intoxicado por monóxido de carbono? Aquellos pacientes que se quemaron en recintos cerrados, entonces, por ejemplo, un incendio y el paciente quedó atrapado en su casa, ¿cierto? Entonces, estos pacientes hay que sospechar que tengan una quemadura de la vía aérea, por ejemplo, como este paciente que vemos que tiene hollín en su lengua, ¿cierto? Y que muy posiblemente va a tener sus vibrisas quemadas, entonces ahí podemos sospechar quemadura de vía aérea. Quemadura de vía aérea no significa intubación del paciente y esto también es muy importante. Entonces vamos a ver que solo hay unas indicaciones claras para asegurar la vía aérea del paciente. Ahora, si el paciente está disneico, si le podemos el saturador, está desaturado, pues inicialmente preguntarnos si el paciente requiere oxígeno suplementario y ya mirar a ver cómo vamos avanzando. Ya la C sería la circulación, ver cómo determinar la gravedad de la quemadura y los requisitos de líquidos endovenosos, ¿cierto? Aquí es importante, apenas llega el paciente, a pesar de que no lo hemos descubierto todo, ¿cierto? Porque esto es muy rápido y es multidisciplinario, o sea, junto con la jefe debemos estar de una vez coordinados para que ella de una vez vaya asegurando una vía venosa o dos para iniciar los líquidos. A pesar de que ustedes no hayan visto la extensión de la quemadura y no hayan calculado los líquidos, ustedes de entrada saben que un paciente gran quemado
hay que iniciarle líquidos inmediatamente. Entonces, a pesar de que no lo hayan calculado, inician líquidos y después reformulan los líquidos cuando ya hacen los cálculos, ¿no? Hay que poner entonces una sonda vesical solamente si lo necesitan, ¿no? Entonces, un paciente que generalmente tiene una quemadura de más del 20% de superficie corporal, vamos a necesitar una sonda vesical para cuantificar pues ese gasto urinario y medir si nuestras metas hídricas están adecuadas o si debemos aumentarlas. También importante la D del estado de conciencia, entonces a todo paciente quemado también evaluar el Glasgow, entonces recordar que todo paciente quemado que tenga, digamos, una quemadura en un recinto cerrado, que pueda tener intoxicación por monóxido de carbono puede llegar incluso inconsciente, o un paciente, por ejemplo, con una quemadura eléctrica, recordemos que la quemadura eléctrica muchas veces cuando es por alta tensión, ese mismo arco eléctrico los va a botar o los va a expeler y pueden sufrir traumatismos por caídas de altura, entonces pueden adicionalmente tener traumas craneoencefálicos, traumas cerrados de abdomen y de tórax, entonces no se nos puede olvidar que el paciente quemado es un paciente que también es traumatizado. Y súper importante acá es que muchos de los pacientes grandes quemados van a tener generalmente alteración del estado de conciencia apenas los empezamos a hacer en la valoración inicial, pero que generalmente esto se va a atribuir es a una deficiencia en los líquidos. Cuando vemos, por eso les digo que hay que iniciar inmediatamente el manejo con líquidos y después recalculan. Se van a dar cuenta que apenas uno inicia el manejo con líquidos en ello y maneja como ese choque que presentan inicialmente, el paciente va a empezar a recobrar el estado de conciencia. Entonces muchas veces, y esto es un error súper frecuente, llega el paciente gran quemado, está en un Glasgow bajo, pero generalmente es porque está choqueado, no lo han reanimado adecuadamente, de una vez lo intuban y generalmente este paciente se gana un tubo que muy posiblemente no lo requería y que sí le va a aumentar el riesgo de morbimortalidad más adelante. ¿Listo? Y la E de exposición, en este caso, es desvestir completamente al paciente, cortar la ropa en caso de que sea necesario para facilitar la evaluación completa, ¿cierto? Que vamos a hacer ya en la valoración secundaria. La valoración ya secundaria ya sería, entonces, después de haber hecho esa primera valoración, ahí sí nos interesa entonces hacer una buena anamnesis, conocer los detalles de la quemadura, entonces fecha, hora de la quemadura, agente causal, qué manejo recibió. Recordemos que, digamos, en nuestro medio hay muchos mitos con el manejo de las quemaduras, entonces puede que en la casa le aplicaron crema, sábila, crema dental, aceite. Todo esto suma a que la quemadura se vuelva más profunda, entonces es importante ponerlo en la historia clínica. Los antecedentes son súper importantes para este examen del paciente quemado. Recordemos que debemos usar siempre guantes y tapabocas, colocar al paciente siempre en sábanas estériles. Vamos a proceder entonces a una exploración física completa y en búsqueda de lesiones asociadas. Recordar entonces que el paciente quemado también puede haber sufrido, como les había dicho antes, una caída por altura. Entonces, generalmente, si no examinamos en ese manejo inicial, no nos vamos a dar cuenta que, digamos, tiene una fractura, ¿cierto? Entonces, no fijarnos solamente en la quemadura y recordar que el paciente también puede tener lesiones asociadas que puedan antes perjudicar muchísimo más su vida que la misma quemadura. Entonces aquí debemos asegurar entonces que tengamos idealmente una o dos venas de buen calibre. Las quemaduras graves por extensión, como les dije, quemaduras grado 2 de más del 25% o quemaduras grado 2 de más del 20% en niños o quemaduras grado 3 del más del 10%, estas a su vez van a necesitar siempre una sonda vesical para calcular la diuresis, pasar un catéter venoso central e iniciar una gastroprotección para poderlo remitir adecuadamente, pero pues ustedes dirán, en muchos de los sitios de revisión no podemos ponerle el catéter. Entonces, eso está muy claro, le ponen 2 vías venosas para asegurar que todos los líquidos que requiera se pasen a su vez y lo remiten a un centro, así sea de segundo nivel, donde generalmente pueden tener a cirugía general y ellos van a asegurar ese catéter venoso central para ya después remitir pues al tercer nivel si es que no se los han aceptado. ¿Cómo vamos a calcular la superficie corporal total quemada? Entonces, es muy fácil. Si ustedes lo entienden, pero no se lo aprenden de memoria, les aseguro que jamás se les va a olvidar y en la práctica clínica jamás van a tener problemas. Es muy fácil en realidad. Vamos a ver que cada miembro superior
va a corresponder a un 9%, tanto la parte anterior como posterior, o sea, todo el miembro superior va a ser 9%. Entonces, la parte de atrás del brazo va a ser 4,5, la parte de adelante otro 4,5, ¿cierto? Esto es como para tener más o menos una idea de cómo es esta distribución, ¿cierto? Pero a grandes rasgos, miembro superior completo, 9%, miembro superior completo, 9%. La espalda que vamos a tener, toda la espalda vamos a tener que es 18%, o sea, más fácil, como son todos 9, nos vamos a aprender que la espalda superior va a ser 9% y la espalda inferior, o sea, que va a incluir la región lumbosacra y los glúteos, van a incluir un 9%. Por la parte de adelante, tórax superior va a ser un 9%, abdomen 9%. Y aquí hay un punto importante, es que las piernas van a ser 18% cada una. Entonces, 9% por adelante, 9% por atrás, ¿listo? Y la cabeza, incluyendo siempre el cuello, la cabeza no quiere decir la cara, que es otro error que también cometen mucho. Entonces, la cabeza es toda la cabeza, ¿vale? Incluyendo el cuello, eso sería el 9%. Y nos quedaría haciendo falta un 1% que sería para la región genital. Hay que tener en cuenta también que los niños, por lo general, pues sabemos que a medida que van creciendo, pues a medida que se vuelve un patrón morfológico como del adulto, pero entre más pequeño, pues los pacientes van a tener una cabeza más grande y unas extremidades inferiores que van a ser más acortadas. Entonces esa regla de los 9 en los niños, aquí la vamos a cambiar un poco y lo vamos a ajustar con un factor de conversión. Entonces el factor de conversión va a ser 10 menos la edad del niño. Entonces un paciente, por ejemplo, de 6 años, 10 menos la edad sería entonces 4. El factor de conversión sería 4. Eso se lo añadimos, o sea, se lo sumamos a la cabeza y cuello, pero se lo restamos a los miembros inferiores. Entonces, recordemos que cabeza y cuello vale 9%, en este caso el factor de conversión de nosotros era 4, ¿cierto? Entonces va a valer 13%, ¿cierto? Los miembros inferiores, recordemos que sumados nos darían 36%, ¿cierto? Porque serían 18 y 18. Si le quitamos, porque hay que restarle ese factor de conversión, entonces ya los miembros inferiores ya no serían un 36, sino un 32%, ¿cierto? Bueno, es la verdad muy fácil, muy sencillo, no es de aprendérselo de memoria, solamente es pues de manera práctica saberlo, pero yo siempre les voy a recomendar, a mí me gusta, me parece muy práctico y es lo que usamos en la unidad de quemados, y es que esa regla de los 9 es muy práctica, sobre todo para los pacientes grandes quemados. Entonces, en los grandes quemados generalmente llegan con todos los dos miembros superiores quemados, los miembros inferiores quemados, el abdomen, el tórax, la cara. Entonces uno ya sabe y uno va haciendo la sumatoria, ¿cierto? Miembro superior 9, el otro miembro superior 9, un miembro inferior 18, tórax superior 9, abdomen 9, entonces uno va haciendo la sumatoria de manera rápida y sencilla para poder hacer el cálculo de líquidos pues de manera eficiente y rápida, ¿cierto? Pero en la práctica generalmente se les olvida esa regla de los 9 y lo que hacen es confundirse mucho más y calcular mal los líquidos. Entonces hay algo que ya está estudiado, lo usamos muchísimo y la verdad que nos ha dado muchísimo, como muchísima ayuda, y es que la palma de la mano, como vemos acá, incluyendo los dedos, ¿cierto? O sea, cerrada la palma de la mano, incluyendo los dedos. Ojo que es la palma de la mano del paciente, no es la palma de la mano mía, que voy a ser el examinador, sino del paciente. No es lo mismo mi palma de la mano a la de un bebé de 2 años, ¿cierto? Entonces, toda esa palma de la mano va a ser aproximadamente un 1%. Se dice que en adultos es un 0,8% y en niños es un 1%, pero para términos prácticos, apréndanse que es un 1% la palma de la mano cerrada, incluyendo los dedos del paciente.
Entonces, uno lo que hace es que uno va, evalúa al paciente, generalmente como veíamos con los niños, yo ya les mostraba ese patrón de quemaduras que sí, generalmente son irregulares, entonces no es que vayan a tener todo el abdomen comprometido o todo el tórax anterior comprometido. Entonces es más fácil con la palma de la mano, uno mira la palma de la mano del bebé, por ejemplo, y uno ya sabe más o menos a ojo cómo calcular, ¿cierto? Como esas quemaduras que son irregulares. La verdad es muy práctico, yo sé que esto les va como a servir mucho y va a calcular pues mucho más rápido la extensión, ¿cierto? Bueno. En cuanto a las indicaciones para reanimar con líquidos, entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer un ajuste de reanimación con líquidos mediante las fórmulas que vamos a ver a continuación? Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer esa reanimación? Adultos con quemaduras de más del 20% de superficie corporal total, niños con quemaduras de más del 10%, quemaduras eléctricas, quemaduras de vía aérea, edades extremas, niños y ancianos, ¿cierto? Y pacientes con enfermedad cardíaca, pulmonar o renal previa. ¿Cómo vamos a calcular los líquidos del paciente quemado? Entonces, si ustedes ya pues han estudiado quemaduras en pregrado, ustedes saben y han recordado que hay dos fórmulas, ¿cierto? Hay dos fórmulas para el manejo de quemados, algunos abocan más por una y otros por otra. Nosotros como posgrado, como escuela, manejamos la de Brook modificada y ya les voy a explicar el por qué y cuáles son sus ventajas. Parkland nos dice que el manejo debería ser 4 cc por kilo por porcentaje de superficie corporal total quemada. Brook modificada nos lo divide en dos grupos, en adultos y en niños. Entonces, de entrada, esto va a ser una gran diferencia. Brook modificada tiene en cuenta si es un paciente pediátrico o es un paciente adulto. Entonces es una de las razones por la cual la escogemos y nos ha ido muy bien con ella. Adicionalmente, Brook incluye las necesidades basales. Esto es otro factor determinante. Por eso nosotros como escuela pues preferimos el manejo con esta fórmula. Nos parece más fisiológica que la fórmula de Parkland. Para el adulto, entonces, en el primer día que vamos a tener 12 cc por kilogramo por superficie corporal total quemada más necesidades basales. Recordemos, ustedes ya deben saber las necesidades basales, cómo se calculan, ¿cierto? Recordemos que se hace por Holiday, ¿cierto? Es muy sencillo, yo digo que la verdad eso es de aprendérselo una vez y jamás se le va a olvidar a uno en la vida. Recordemos que los primeros 10 kilos son 100 cc, ¿cierto? Por los siguientes 10 kilos, que van a ser de los 10 kilos a los 20 kilos, van a ser 50 cc por kilo, y después de los 20 kilos, cada kilo adicional le va a adicionar 20 cc por kilo. Entonces, para fines prácticos, los primeros 20 kilogramos de una persona van a ser 1500 cc. De ahí para arriba, multiplicamos 20 por los kilos que nos hacen falta. Y pues esa es una manera muy fácil de calcularlo, ¿cierto? En los pacientes pediátricos el cálculo de líquidos va a ser un poco mayor, entonces vemos que es 3 cc por kilogramo por superficie corporal total más necesidades basales. Entonces, si nos preguntamos entre una o entre otra, nosotros nos vamos por Brook modificada, pero hay que saber si igual las dos, ¿cierto? Brook modificada, entonces, para el primer día ya lo mencionamos cómo debe ser. ¿Cómo vamos a distribuir el resultado que nos va a dar en este día? Entonces lo vamos a distribuir de la siguiente manera. Vamos a administrar lactato Ringer de ese valor total que calculamos para el primer día. La primera mitad la pasamos en las primeras 8 horas y la siguiente mitad en las siguientes 16 horas. Para el segundo día, como vemos acá el día 2, entonces vamos a hacer un ajuste, entonces ya el adulto no va a ser 12 cc kilos, sino 1 cc kilo por superficie corporal total, y el niño va a ser 1.5. Entonces, para fines prácticos, uno se aprende que el primer día va a ser en el adulto 12 cc por kilo por superficie corporal total más necesidades basales, y en niños el primer día va a ser 3, ¿cierto? Para el segundo día simplemente lo dividen a la mitad. Entonces, si en adultos era 2, en el segundo día va a ser 1. Si en niños el primer día era 3, en el segundo día va a ser 1.5 y ya. Entonces, en este caso, ya no es de 8 a 16 horas en este segundo día, sino que el total de requerimientos del día se dividen en las 24 horas.
Para el tercer día, como vemos acá, ya para todos va a ser 1 cc por kilo por superficie corporal total más necesidades basales. Y ya no va a ser con lactato Ringer, sino que vamos a empezar a utilizar dextrosa al 5% y los requerimientos del día en las 24 horas, ¿no? En este momento, en el tercer día, el paciente ya debe haber iniciado la vía oral. Si no ha iniciado la vía oral, debemos pensar de una vez que el paciente requiere un soporte nutricional y pasar una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Esta es una imagen muy importante para el manejo de quemados y es que nos vamos a medir por diuresis siempre para la reanimación hídrica. Entonces, llévense esta imagen, debe ser más de 1 cc kilogramo hora para todos los pacientes. Entonces, digamos que el paciente adulto, ustedes van a ver que dicen que de 50 a 70 cc por hora, pero en realidad es lo mismo, porque dicen que más o menos el peso de un adulto va a oscilar entre 50 a 70 kilogramos. Entonces, para que se lleven como el dato importante y nunca se les olvide, 1 cc kilogramo hora para adultos y para niños. Eso es como regla estándar, ¿listo? Recordar acá que a pesar de que estemos dando ya la cantidad de líquidos que hemos calculado, ¿cierto? Y nuestra diuresis está inferior a lo ideal, o sea, a 1 cc kilogramo hora, pues debemos aumentar esos líquidos hasta que lleguemos a la meta de diuresis. Hay una pregunta muy importante y es uno de los errores también más cometidos habitualmente por los médicos generales, y es que en los pacientes quemados hay que administrar profilaxis antibiótica. Entonces aquí es muy importante, no, nunca, la quemadura de entrada es una zona que es estéril de por sí, o sea, está estéril, digamos que toda la flora o la microbiota cutánea que tenemos normalmente la dañamos, ese calor arrasó con todo. Entonces la quemadura es estéril de entrada, no hay que administrar antibióticos. ¿Qué pasa si le ponemos antibiótico de entrada al paciente quemado? Vamos a empezar a seleccionar las bacterias y vamos a favorecer que más adelante vaya a haber resistencia antibiótica, y recordemos que los pacientes quemados van a estar inmunosuprimidos, o sea, que tienen alto riesgo de sufrir infecciones mucho más graves. Que esto no quiere decir que tengamos que administrar una profilaxis antibiótica para evitar estas infecciones, ¿no? Con el manejo normal del quemado podemos prevenir las infecciones y no hay que dar manejo antibiótico. En cambio, si llegamos a presentar alguna infección, pues ya nos vamos a quedar sin recursos de manejo, ¿vale? En cuanto a la analgesia, recordemos que estas quemaduras pues duelen muchísimo, ¿cierto? Es muy importante el manejo con opioides, aprendernos morfina 0.1 kilogramo dosis, y también podemos usar meperina 1,2 miligramos kilogramo dosis. El paciente con quemadura, recordar que la quemadura es una herida tetanogénica, entonces este es el esquema que debemos manejar. Entonces, aquel paciente que no ha sido vacunado o recibió menos de 3 dosis o la situación es desconocida, no sabe cómo lo vacunaron ni nada, debemos administrarle una dosis de toxoide tetánico, completar el esquema de vacunación y debemos administrar una dosis de inmunoglobulina humana antitetánica en un lugar diferente a la administración del toxoide tetánico. Si el paciente tiene el esquema completo, más de 3 dosis, entonces de entrada no es necesario el toxoide tetánico, a menos que la última dosis haya sido hace más de 5 años. En este caso requeriría un refuerzo solamente de ese toxoide tetánico y no requeriría administración de inmunoglobulina humana. Consideraciones especiales, entonces, paciente con quemadura eléctrica va a presentar el efecto iceberg. Entonces, lo que también les decía, la extensión de la quemadura que yo estoy viendo, la escala que yo veo, es mucho menor al compromiso real. Entonces, el compromiso de tejidos profundos es muchísimo mayor y en realidad por fuera no lo estoy viendo. Puedo estar viendo una escarita pequeñita y por dentro la zona muscular toda puede estar necrótica, y por eso los requerimientos en estos pacientes quemados van a ver que son los requerimientos hídricos van a ser mucho mayores, porque en ellos no nos sirve el cálculo casi con superficie corporal total, porque eso no nos va como a dirigir las metas hídricas en ellos. En ellos nos vamos a regir por el gasto urinario que vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces,
Muy posiblemente por fuera podemos ver que sea, no sé, un 2% de quemadura, porque esa es la escara que vemos, pero por dentro el paciente está completamente ese músculo necrótico, tiene una quemadura gigantísima y los requerimientos pues nos estamos quedando cortos por este efecto de iceberg que ocurre en el paciente con quemadura eléctrica. Adicionalmente, el paciente con quemadura eléctrica va a presentar rhabdomiolisis. Esta rhabdomiolisis va a generar que se produzca liberación hacia la sangre de mioglobina y esa mioglobina va a llegar a los túbulos renales y van a generar depósitos de esos pigmentos y esos son los secundarios a que vamos a ver una mioglobinuria en el paciente con quemadura eléctrica. Entonces, de entrada, si vemos mioglobinuria, nos debe llamar la atención y hacer un ajuste de los líquidos endovenosos, aumentándolos hasta que esta orina sea clara. Entonces, si vemos mioglobinuria, recordemos todos los pacientes quemados deben regirse según meta de diuresis. Entonces, todos los pacientes con quemaduras eléctricas deben tener un gas urinario de más de 12 cc kilogramo hora. Entonces, tanto adultos como niños. Entonces, vamos a ver que vamos a doblar las metas urinarias que teníamos anteriormente. Antes hablábamos de un cc kilogramo hora, ¿cierto? Ahora vamos a hablar una meta de más de 12 cc kilogramo hora, ¿cierto? Bueno, en cuanto a otras consideraciones especiales y de estos pacientes con quemaduras eléctricas, recordemos que es muy importante en ellos hacer un control siempre de entrada con electrocardiograma. Entonces, de entrada hay que pedirles este electrocardiograma. El paciente quemado puede presentar arritmias, puede presentar cualquier arritmia. Las más frecuentes son alteraciones del segmento ST. Entonces, pues de entrada a hacer electrocardiograma porque nos podemos llevar sorpresas, ¿cierto? Y vigilarlos mínimo 48 horas con electrocardiograma. Vigilar siempre signos tempranos de síndrome compartimental en las extremidades. Recordar que el síndrome compartimental es una de las pocas emergencias realmente de cirugía plástica, realmente las otras podrían ser como un reimplante de un síndrome compartimental. Y ese síndrome compartimental va a requerir un manejo de emergencia por el servicio de cirugía plástica para hacer fasciotomías y liberar así las presiones de los compartimentos musculares. Importante que ustedes sepan que si a estos pacientes no se les hace la fasciotomía, pueden terminar con amputaciones de los miembros superiores, que es también muy frecuente en estos pacientes con quemaduras eléctricas, entonces es muy importante esto. Los pacientes con quemaduras químicas, entonces hay que hacer una irrigación copiosa, pero lo primero para el manejo de ellos es que el personal de salud se debe proteger adecuadamente. Si no nos ponemos doble guante y nos vestimos adecuadamente, no solamente vamos a terminar pues barriendo la quemadura química en ellos, sino que vamos a terminar afectándonos nosotros y muy posiblemente también vamos a terminar con una quemadura química. Entonces, primero hay que retirar las prendas, ¿cierto? En las prendas puede haber sustancia química, entonces hay que retirar completamente las prendas, hacer una irrigación copiosa, se dice que más o menos de 20 a 30 minutos cuando es compromiso de piel, y si hay compromiso ocular debemos irrigar los ojos constantemente con solución salina durante 1 hora. Las tiras indicadoras pueden ser de utilidad, recordemos que el pH de la piel no es un pH neutro, ¿cierto? Si vamos a usar tiras para poder empezar a medir hasta dónde ya debemos parar, la meta que debemos usar cuando hay una quemadura química para neutralizar ese agente químico, entonces digamos si es un agente ácido, tiene un pH de 1, entonces la meta que debemos ir mirando es hacia un pH entre 4,5 a 5,75, que es el pH normal de la piel, ¿cierto? Pero lo importante acá, o el mensaje más importante, es irrigación, irrigación copiosa. Si lo tienen que remitir durante toda la remisión, hacer una irrigación copiosa de estos pacientes. Pacientes con quemadura de vía aérea. ¿Cuándo sospechamos que el paciente puede tener quemadura de vía aérea? Ya les decía, aquel paciente con quemadura en un recinto cerrado, ¿cierto? Los signos clásicos pueden ser estridor, ronquera, quemadura de vibrisas, como también ya les decía. Y también podemos presentar hollín en la cavidad oral, como les mostraba anteriormente en la imagen, y edema en cuerdas bucales. Estos son los signos como más, específicos de quemadura de vía aérea. Entonces esto lo podemos ver lógicamente si hacemos una laringoscopia, pues que generalmente los que terminan haciendo ese diagnóstico son los anestesiólogos a la hora de intubar el paciente para que hagamos pues el debridamiento minucioso ya de manera quirúrgica. Pero para ustedes es importante en el manejo, en la estabilización del paciente quemado, entonces hay que tener en cuenta que la indicación de intubación orotraqueal
en paciente quemado van a ser un Glasgow menor o igual a 8, una paciente que presente obstrucción de vía aérea, entonces que veamos que el paciente está con estridor o que el anestesiólogo le diga, pues eso en el caso, digamos, de médico general no va a ser posible, pero en nosotros, digamos, que nos digan que hay un edema de las cuerdas bucales, pues hay que dejarlo intubado, o aquel paciente que presenta hipoxemia persistente a pesar de oxígeno suplementario, entonces pues esta es indicación para intubación. ¿Cómo debe ser la curación inicial del paciente quemado? Entonces aquí es importante que en un primer nivel, no, la verdad que no es importante hacer un debridamiento de un paciente quemado es demasiado doloroso, entonces idealmente se debe hacer bajo condiciones de pseudoanalgesia y si llega a ser posible, pues en condiciones de cirugía, pero lo que sí se debe hacer de manera, pues por ustedes, por medicina general, ¿cierto? Va a ser el manejo primario que va a ser lavado inicial y la remisión adecuada de estos pacientes. Entonces, lo primero es poner al paciente sobre sábanas estériles, humedecer compresas, ¿cierto? Con solución salina. Vamos a limpiar estas quemaduras solamente con solución salina y vamos a usar sulfadiazina de plata. Esta es una de las más utilizadas, van a ver, porque además de que actúa actúa como bacteriostático y nos mantiene la quemadura húmeda para favorecer la reepitelización. Esta sulfadiazina es de fácil acceso y es muy barata, entonces la verdad que se usa muchísimo. Después de aplicar la sulfadiazina de plata abundante, como vemos acá, vamos a poner encima gasas vaselinadas. Eso es, la vaselina se encuentra en todo lado van a tener gasas, entonces ustedes mismos las impregnan, esas gasitas secas con vaselina y las ponen encima de esta sulfaplata. Después de esto vamos a poner apósitos estériles que no queden comprimiendo el brazo, o sea, que no sea circular, que quede así, mejor dicho, apretado el brazo, ¿cierto? Porque vamos a comprometer la circulación aún más, sino que suelticos. Y después de esto vamos a cubrir con un vendaje elástico o un vendaje de gasa, pero muy, muy suave. Siempre recordemos que el vendaje elástico se debe poner de distal a proximal para disminuir el edema de las extremidades. Muy suave, el vendaje elástico no se tiene que poner fuerte, ¿listo? Entonces esto va a ser muy, muy, muy importante. Este manejo inicial nos va a disminuir esa cantidad de líquidos que va a requerir el paciente ya en un tercer nivel, va a disminuir la morbimortalidad del paciente, va a disminuir el riesgo de infecciones. A la hora de nosotros llegar a descubrirlo y poder hacerle el debridamiento ya quirúrgico y eso, pues los pacientes no van a sufrir tanto porque no van a llegar con todas estas gasas pegadas a la quemadura. Entonces, muy importante siempre hidratar muchísimo o sea, mantener hidratada esa quemadura, ¿cierto? Con la sulfadiazina de plata y con abundante gasas vaselinadas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿estoy preparado para manejar un paciente quemado? Bueno, entonces, ya con todo esto que hemos visto, pues nos vamos a hacer esa pregunta, ¿cierto? Lo más importante o el panorama, pues a veces puede ser difícil, sobre todo con los pacientes grandes quemados. Importante, pues primero mantener la calma, ¿cierto? Un paciente quemado, no se vayan a desesperar. Lo segundo, no quedarse de brazos cruzados nunca. El paciente, como vemos, requiere una atención urgente, debe ser una atención dirigida al manejo del paciente quemado, como ya veíamos, es un manejo que es específico, ya deben saber manejar los líquidos de una manera especial, se debe medir por diuresis, no es un manejo de líquidos como cualquier otro paciente, ¿cierto? Deben manejar el dolor, gastroprotección, manejo local de las quemaduras y listo. Esto es importantísimo, el manejo en equipo. El médico, ustedes van a ser quienes lideran como el manejo, pero el personal de enfermería es extremadamente importante y los auxiliares deben hacer entonces siempre un trabajo en equipo y haber como hablado con ellos previamente para que funcionen cuando lleguen los pacientes. ¿Listo? Vamos a ver entonces un caso clínico. Este es un paciente masculino de 29 años, sufre quemaduras por llamas, una ignición de gasolina, pesa 70 kilos, y nos dicen que recibió aplicación de toxoide tetánico hace 3 años. Entonces, aquí es importante que si ya recibió la aplicación de toxoide tetánico hace menos de 5 años, ¿se acuerdan? Entonces, pues ya no vamos a requerir
ya no vamos a requerir más aplicación de toxoides, ¿cierto? Es un paciente sin antecedentes patológicos, ni quirúrgicos, ni alérgicos. Aquí vemos entonces las quemaduras del paciente, son quemaduras bastante extensas, ¿cierto? Son profundas. Y tercero, pues van a comprometer zonas especiales, entonces como ven ustedes, compromete cara, cuello, axilas, complejo areola, pezón, ¿cierto? Manos, muñecas, entonces todo esto van a ser zonas especiales y ya de por sí por la extensión, la profundidad y el compromiso de zonas especiales, ya sabemos que es una quemadura grave de entrada. ¿Cómo vamos a calcular la extensión? Entonces yo ya les decía, para eso nos podemos guiar con mapas, entonces muchas veces lo que hacen es dibujar un mapita o la representación esquemática del porcentaje de la quemadura y eso nos va a guiar mucho, pero de manera práctica yo ya les había dicho que a mí me parece que nos ha funcionado muchísimo más y yo sé que les va a funcionar también a ustedes mucho más, es poder determinar el porcentaje de quemadura como por la superficie que tenga la mano del paciente. Entonces, acuérdense, la mano completamente extendida, la cara palmar, incluyendo los dedos del paciente, nos hace como permitir como más o menos calcular ese cálculo de la superficie corporal total. Eso se va cogiendo, la verdad, a medida que uno va haciendo más y más pacientes, pero en realidad es mucho más práctico, mucho más fácil. Para términos prácticos, la medición de este paciente nos dio unas quemaduras grado 2 profundas y grado 3 del 33% de superficie corporal total. Como sabemos, ya es una quemadura grave tanto por extensión como compromiso de áreas especiales, ¿cierto? ¿En dónde va a ser su manejo? Entonces recordemos que va a ser en un tercer nivel, en unidad de quemados. Entonces un paciente que ustedes no se lo pueden quedar. Si son médicos rurales, digamos en un servicio de primer nivel o algo así, tienen que buscar remitirlo inmediatamente. Líquidos del primer día, entonces recordemos cómo va a ser. Recordemos, pesa 70 kilos, tiene 33% de superficie corporal, entonces 12 cc es un adulto, ¿no? Entonces 12 cc por 70 por 33 más las necesidades basales. Este cálculo, 2 por 70 por 33, nos dio 4.620. Las necesidades basales, entonces recordemos, tiene 70 kilos, ¿cierto? Los primeros 20 kilos que yo ya les había dicho van a ser 1.500. Los siguientes 50 kilos que nos hace falta los multiplicamos por 20 y eso nos va a dar las necesidades basales por Holiday que van a ser 2.500. Vamos a sumar el cálculo por la quemadura más las necesidades basales y esto nos da 7.120 cc, que esos van a ser los requerimientos totales de líquidos para el primer día. Acuérdense que el primer día vamos a dividir esta cantidad de líquidos, este total, en dos. Y la primera mitad la vamos a pasar en las primeras 8 horas, entonces nos va a dar 445 cc hora y las siguientes 16 horas de la quemadura va a ser a una infusión de 222 cc hora, manejo lactato Ringer, no se les vaya a olvidar. Y entonces las órdenes médicas, entonces vamos a ver, les acaba de llegar el paciente, entonces ustedes lo dejan en observación en urgencias, iniciar inmediatamente trámite para segundo o tercer nivel de atención. Ustedes ya saben que es grave, entonces debe ir a un tercer nivel de atención, pero si ustedes están en un primer nivel y no los han aceptado la remisión, acuérdense que ese paciente necesita el paso de un catéter venoso central para asegurar su hidratación, entonces mándenlo así sea a un segundo nivel, que allá puede estar cirugía general, donde pueden asegurar este catéter. ¿Listo? Nada vía oral, ¿cierto? Es un paciente que por la extensión de su quemadura va a empezar a presentar ilio paralítico, no va a tolerar la vía oral. Este es el cálculo de líquidos que lo acabamos de hacer. Canalizar entonces por ahora 2 accesos venosos periféricos donde nos permitan pues pasar adecuadamente la cantidad de líquidos que necesite. Vamos a hacer el manejo del dolor con morfina, acordémonos la analgesia, recordemos que pesa 70, ¿no? Entonces recordemos la dosis 0,1 kilogramo, dosis entonces va a ser 7 miligramos IV cada 6 horas, lo podemos dar también cada 4 horas, pero pues lo podemos ir ajustando. Yo prefiero iniciarlo, la verdad, un poco más bajo y va uno viendo como la respuesta del paciente a esos opioides, porque mucha gente es un poco más sensible a esto, entonces vigilar siempre el patrón respiratorio, infundir lento, iniciar la gastroprotección con omeprazol, cuantificación estricta de líquidos administrados y eliminados, importantísimo, ustedes
tienen que ir mirando la diuresis del paciente, si se empieza a quedar en gasto, acuérdense que hay que aumentar estos gastos, esta infusión de líquidos, a pesar de que ustedes ya lo hayan calculado adecuadamente, curación de quemaduras con gasas vaselinadas, la sulfadiacina de plata, los apósitos estériles, los vendajes que ya les decía, ¿cierto? Y si llega a ser posible, generalmente en primer nivel pues no va a ser posible que hagan estos paraclínicos, pero si puede ser posible, háganle siempre un hemograma, unos electrolitos, boom, creatinina, uroanálisis y glicemia. Si no, remítanlo igual de una vez, que lo más importante es que hagan el manejo inicial y la remisión adecuada de estos pacientes. Entonces, como ideas para llevar a casa, ¿qué vamos a ver? Entonces, siempre el manejo del paciente quemado va a ser idealmente un manejo en equipo. Yo ya les decía que hay que llevarnos siempre de la mano con todas las enfermeras, los auxiliares, todos ellos nos van a permitir que nuestro paciente pues salga adelante, ¿cierto? Una reanimación hídrica y el monitoreo de esta mediante el gasto urinario es fundamental y va a ser lo que nos va a guiar nuestra reanimación. No usar nunca antibióticos profilácticos, nunca, nunca. Acordémonos que la quemadura es estéril. Hacer una adecuada curación siempre nos va a disminuir el requerimiento de líquidos de este paciente, nos va a disminuir complicaciones, infecciones, ¿cierto? Entonces, hacer la adecuada curación, como ya les dije, recordar que ustedes no tienen que hacer el debridamiento porque esto es muy doloroso, simplemente lo lavan con solución salina, le aplican la sulfadiacina, gasitas vaselinadas y lo cubren y así lo remiten. Lo importante, si no llegan a tener sulfadiacina de plata, gasas vaselinadas, vaselina abundante, lo importante es que esas gasas secas no queden en contacto directo con la quemadura porque lógicamente se va a pegar. Imagínense ustedes que tuvieran una quemadura y que les pongan una gasa seca encima y después para quitarla, pues imagínense los niños. Entonces siempre tener en cuenta vaselina, ¿vale? Que eso siempre lo podemos tener a la mano. Remitir a manejo especializado según su gravedad, como ya les decía también anteriormente. Y ya, pues aquí les quería mostrar, igual yo creo que ustedes ya conocen el hospital universitario, aquí es donde tenemos pues nuestra unidad de quemados, siempre ya les dije, los que quieran practicar en cualquier momento y tengan algún tiempo pueden llegar allá, yo estoy todos los días, entonces, y vemos si quieren algunos casos en la unidad y así lo hacemos de manera más práctica, ¿listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, dime. No sé bien la causa por la que en estos pacientes se podría generar el hilio paralítico. El hilio paralítico es por una, ¿te acuerdas que yo dije que había una disminución del flujo tanto esplácnico como pues que disminuye el flujo sanguíneo renal y también del sistema gastrointestinal? Porque acuérdate que siempre el corazón lo que va a empezar a hacer y el sistema vascular lo que va a empezar a hacer es a redistribuir ese flujo para los órganos vitales, ¿cierto? Cerebro, corazón, pulmón. Entonces el intestino se empieza a quedar sin tanto flujo sanguíneo y eso es lo que hace que haya un hilio paralítico y haya también un aumento en la translocación bacteriana en estos pacientes. Es más que todo por la circulación. Listo, muchas gracias. Vale. Hola doctora, buenas noches. Yo también tengo una pregunta. Sí. No, pues de antemano, pues agradecerle por la presentación, excelente, muy completa. Mi pregunta va dirigida es hacia la parte de reanimación hídrica. Ajá. Pues como ya nos comentó, la mitad de los líquidos que se deben administrar al paciente en el primer día, pues se hace en las primeras 8 horas. Sí. Uno lee a veces en la literatura que esas 8 horas se deben contar desde el momento en que el paciente Ajá. tuvo la quemadura, ¿sí? O se cuentan es desde el momento en que el paciente ingresa al hospital. Ok, es una excelente pregunta. O sea, súper bien. Lo iba a decir, pero muy buena tu pregunta. Siempre, cuando alguien le presta atención a eso, hacen esa pregunta. Entonces, siempre, digamos, si el paciente se quemó, a ver, ponle que a la 1 de la tarde, ¿sí? Y te llegó a ti a las 4 de la tarde. Entonces, sabemos que hay 4 horas de déficit. Tú empiezas a contar en el momento, o sea, desde que se quemó, pero si te llegó a las 4 de la tarde, tienes 4 horas de déficit, entonces empiezas a pasarle los líquidos, o sea,
Esas 4 horas que ya no le diste los líquidos hay que reponerlas. Entonces tú empiezas a contar desde el momento en que se quemó, no desde el momento en que llega a tu servicio. O sea, en ese caso, pues la mitad de los líquidos del primer día se pasarían en las 4 horas que tenemos. Exacto, en las 4 horas porque, exacto, nos hacen falta 4 horas de déficit. Ok, perfecto. Generalmente, Muchas gracias, cuando doctora. ya, lo que ocurre también muchas veces es que cuando ya te llega, después, digamos, de las 8 primeras horas, generalmente si uno empieza ya es la otra mitad, porque ya estamos casi a mitad del día, entonces uno empieza como la otra mitad y lo que hace uno es que, acuérdate siempre, yo digo que eso es como lo más práctico, siempre guiarse por el gasto urinario. Si el gasto urinario tú no tienes en metas, no te preocupes. Si estás quedado en gastos, reponle todo lo que tú sientes que te hizo falta de esas horas que el paciente no te llegó a tu consulta. Muchas gracias, doctora. Vale. ¿Listo? Yo creo que no hay ninguna otra pregunta o tienen alguna otra pregunta. Yo creo que pues así ya quedamos, doctora, y pues sí, Ajá. agradecerle muchísimo la charla, creo que a todos nos fue de gran utilidad y sobre todo porque el enfoque se hizo más que nada hacia pues medicina general, que es a donde vamos Ajá. nosotros. Sí, exacto, súper. Acuérdense, si lo que necesiten, obviamente, ahí en el servicio, cualquier tema que ustedes quieran, cualquier charla, estamos súper dispuestos, ¿vale? Muchas gracias, doctora. Bueno, que estén bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Bueno.